Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Por favor, si alguien me puede confirmar si me escuchan. Sí, sí se escucha, doctora. Bueno, espero que estén estudiando mucho para el examen de el día de mañana. Vamos a hacer un repasito rápido con algunos tips sobre los temas que me corresponden a mi persona durante la evaluación del día de mañana. Entonces, recuérdense que los temas van a ser sistemas de salud, pero desde el enfoque internacional. Vamos a hablar también de indicadores y de la administración en salud. Recuérdense que cuando hablamos de sistemas de salud en general y con respecto a su organización, tenemos que tener tres conceptos muy claros, que son gobernanza, los modelos y el financiamiento. La gobernanza es el fruto de esa compleja red de relaciones entre los distintos actores que van a conformar el sistema de salud. Los modelos, por su parte, son criterios o fundamentos que pueden ser doctrinales o ideológicos que determinan lo que le conocemos como tipo de sistema de salud. Y el financiamiento, recuerde que hacen referencia a dinero. Entonces son esos recursos y los mecanismos mediante los cuales se obtienen esos recursos, se utilizan para cubrir todos los gastos en salud. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante la gobernanza? Porque todos los sistemas de salud tienen una serie de desafíos a lo largo de su ejecución. Además, permite una rendición de cuentas que debe ser clara, una gobernanza eficiente debe ser transparente, promover la participación tanto de sus trabajadores, pero también de las comunidades, porque las comunidades son las que pueden también realizar la auditoría y también nos van a hablar de la calidad. Siempre debe haber honestidad y capacidad política. Cuando hablamos de capacidad política, no hablamos de política partidística, sino la capacidad de generar políticas públicas que realmente permitan dar soluciones a los problemas de la población y adaptar cada uno de los servicios de atención a las realidades que se viven en cada una de las comunidades y realmente brindarle una adecuación cultural a cada una de las poblaciones. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, existen dos grandes tipos de enfoques, una gobernanza racionalista y una gobernanza en red. La racionalista es la que más se ve a nivel mundial, que funciona principalmente con agencias y con contratación. Esta se plantea objetivos específicos. Si se cumplen los objetivos, entonces se considera que la gobernanza fue buena. Si no se cumple, se considera entonces que la gobernanza no tuvo frutos, pero limita la participación de los actores, ya que se basa en un sistema de contratación y la mayoría lo realiza de forma independiente, pero genera dependencia de contratación, porque entonces aquí las personas suelen buscar o servicios más económicos para poder disminuir los costos en salud. La gobernanza en red es lo que quiere convertirse en Venezuela, promueve la coordinación, reconoce que existe una gran complejidad entre los distintos actores y de ahí la dificultad del punto anterior, que es la organización del sistema, promueve la participación activa sobre todo a nivel comunitario y promueve la descentralización, que es lo que se está haciendo aquí en Venezuela, que es un sistema cambiante. Recuérdense que tenemos quien ejerce la rectoría. ¿Quién ejerce la rectoría? No todos a la vez. El ministro de Salud. Ajá. Luego tenemos a nivel... Para la salud. Exacto. Luego tenemos cada uno de los estados, una persona encargada a nivel de los estados, que es lo que se conoce como Autoridad Única Estadal de Salud. Y luego vienen lo que conocemos antes, se llamaban distritos sanitarios, ahora están con el nombre de ejes, luego los ACID y luego es que vendrían con nuestro sistema de salud con todas las distintas redes. ¿Cuántas redes son? Privada y pública. No, esos son sectores. ¿Cuántas redes tiene el Sistema Público Nacional de Salud? La red de atención comunal. ¿Qué más?
Ajá, esto es atención ambulatoria. Ajá, la ambulatoria especializada. Falta una. Los hospitales. Hospitalaria. La red hospitalaria. Esas son las 3 redes del sistema de salud. El tema es que cuando se promueve la descentralización pueden haber, si no hay buena coordinación, muchos errores. Información que no llega, suministros que no se perciben o viceversa. La información desde los niveles más bajos del sistema de salud no llegan hacia el ministerio como suele pasar, por ejemplo, con las estadísticas. Siguiente. Entonces, algunos autores describen que existen 3 tipos de gobernanza. Una, donde el Estado actúa como propietario operador. En este caso, el Estado es el único pagador y proporciona cobertura universal. En los sistemas que son puros, realmente no existe la parte privada. Cuando el Estado actúa como guardián, entonces el Estado no es el dueño como tal, sino más bien como un administrador o un supervisor de los servicios de salud. Esto es común cuando existen modelos de salud privados. Y en el mixto es una combinación de los antes mencionados, donde existe, como en Venezuela, el sector público, que en este caso es encargado por quién, recuerden, quién ejerce aquí la rectoría. El Ministerio de Salud. Es muy importante que lo sepan. Y el ministerio también actúa como guardián para la parte del sistema privado. Por ende, aquí tenemos un sistema mixto. Siguiente. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando del dinero. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo se utiliza? No necesariamente por tener más dinero invertido en el sistema de salud van a obtener mejores resultados. Entonces, vamos a tener los ingresos y los impuestos. Entre algunos de los impuestos más importantes tenemos el impuesto sobre la renta, el IVA, los de compra y venta, los de exportación, los de sanidad y, por ejemplo, hasta el impuesto sobre el tabaco. ¿De qué modelo? Recuerden, ese modelo es característico el financiamiento mediante impuestos o ingresos tributarios. Propietario operador. Ajá. El Sistema Nacional Esta de es la Salud. gobernanza. Tienen que tener, una cosa es la gobernanza que tenemos, propietario operador el Estado como guardián o mixto, y recuérdense que tenemos los modelos. Y los modelos, hablamos de 4 modelos, aunque ya vamos a llegar allá. Pero exactamente, o Sistema Nacional de Salud o Sistema Público. Cuando hablamos el financiamiento por aportes o contribuciones sociales, esto se ejerce principalmente a través de cotizaciones. Estas cotizaciones normalmente las realizan los empleados, los empleadores, el Estado o una combinación de ellos. En Venezuela, ¿cómo es? Los empleados y los empleadores. También lo realiza el Estado. En Venezuela es tripartita. Una parte del Estado, una parte del empleador y otra del trabajador. Y también tenemos las contribuciones privadas que se pueden hacer mediante pago directo o servicios. Los aportes o contribuciones sociales que se realizan mediante cotizaciones. ¿De qué tipo de modelo de sistema de salud es? Modelo Bismarck. Exactamente. O modelo de la seguridad social o modelo de los seguros sociales. ¿Y las contribuciones privadas? Privado. Exacto. ¿Qué otro nombre recibe el sistema de salud privado? Modelo liberal. Liberal. Exactamente, o libre de mercado. Y existen los mercados mixtos que pueden tener 2 o 3 de los antes mencionados. Siguiente. Vamos a empezar entonces con el SMAT, también llamado de la seguridad social o de los seguros sociales. Esto nace en Alemania en el año 1983. Su reporte se realiza el financiamiento mediante contribuciones sociales. Varía dependiendo de un país, como le digo, pueden ser solo de los trabajadores y los empleadores o incluyendo al Estado. El Estado actúa como guardián y los beneficiarios son los empleados, también denominados trabajadores, pero pueden colocar en general trabajadores. Y recuérdense que los familiares, pero los familiares bajo ciertas características. Hay países que tienen límite de edad o si el familiar ya está trabajando automáticamente no lo cubre.
y algunos países donde funciona muy bien es Japón. Siguiente. Vamos a hablar ahora de el Sistema Público Nacional de Salud o el Sistema Público de Salud, también llamado Beveridge. Y esto nació en Gran Bretaña en el año 1948, otros dicen que en el año 1942. El fundamento es que todas las personas tienen acceso a la salud. ¿Y por qué es esto? Porque es un sistema que es financiado por los impuestos. Entonces el Estado, en este caso, es el propietario o operador. Muy común en Reino Unido. Siguiente. Ahora vamos con el sistema privado, también llamado libre de mercado o sistema liberal. Nace en Estados Unidos, su origen realmente es incierto, pero está muy relacionado con las compañías de seguro. Se sustenta en que si alguien quiere salud, tiene que pagar por ella y por ende la salud se ve como una mercancía que puede ser comprada y vendida. Se basa en mediante cotizaciones privadas que pueden ser mediante seguro o pago directo. El Estado en estos casos actúa como guardián y si el Estado actúa como guardián y es pago directo, ¿quiénes son los beneficiarios o a quién cubre este tipo de sistema? Las Las personas que capacidad de pago. Exactamente, si tú no pagas no tienes derecho a la salud. Eso es muy importante que quede claro. Doctora, Recuérdense tengo una pregunta. Dígame. En la parte del financiamiento en el modelo Beveridge, o sea, eso a juro con impuestos y los ingresos tributarios, o sea, y no hay manera que entren contribuciones por ningún lado. No, Ok, normalmente los sistemas públicos, el financiamiento es de gobierno nacional de cada país, normalmente a partir del Producto Interno Bruto o de otro tipo de ingresos, pero siempre se basa en ingresos tributarios, impuestos o cualquier otro tipo de financiamiento que determine el Estado. ok, Pero no hay otra forma de financiarlo. Cuando ya tú hablas de cotización, estás hablando de los trabajadores y este es un sistema normalmente basado en previsión social o seguridad social. ok, gracias. Recuérdense que la parte privada está dividida en dos grandes grupos: las instituciones con fines de lucro y las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro también son llamadas ONG, que aquí son organizaciones no gubernamentales. Ellas generan, pero al finalizar el año no deberían tener ninguna ganancia. O sea, cuando tú tienes una empresa, tú lo que buscas es vender tu producto, tu mercancía o tu bien y que te quede cierto porcentaje de lo que se conoce como ganancia o dinero que te sobra después de tú pagar todas tus responsabilidades, y eso es lo que te proporciona el reconocimiento. La ONG no. Ellas deben garantizar que lo que ellos cobren sean para cubrir nada más sus actividades, y si sobra algo a finalizar el año fiscal deben invertirlo en brindar servicios, que no debe quedar ganancia como tal. Eso es muy importante que lo tengan en consideración. Siguiente. Y por supuesto el modelo mixto varía dependiendo de cada país, puede ser una combinación de dos o más modelos de los antes mencionados. Siguiente. Ok, aquí está el resumen de todo lo que acabamos de hablar. Estos cuadros se sacan por lógica y mi recomendación es que no se lo caletreen y que lo saquen por lógica. Si tenemos que es un sistema público, si es público es para toda la población, por ende, ¿para quién es el servicio? Universal. Universal, para todas las personas. Por ende, normalmente aquí las personas no tienen que pagar, y pongo personas sin capacidad de pago porque en los países donde el servicio es mixto, normalmente muchas personas que no tienen cómo pagar van solo al público. Pero es muy importante que tengan que aquí la principal es universal, para toda la población. Esa es la palabra clave aquí, universal. Cuando hablamos del Bismarck, el Estado, dependiendo del país, en Venezuela el Estado coloca una parte, la tercera parte, pero en todos los países no es así. Entonces, el Estado actúa
como único propietario o actuaría como guardián. Piense nada más en la forma de financiamiento. ¿Puedes ¿Qué repetir la forma de pregunta? financiamiento dijo? Necesito que piensen porque no lo saquen solo porque están viendo el cuadro o por repetición. Si un financiamiento del Estado, repito, el Estado, el país, solo está aportando una parte porque el sistema en la seguridad social, él es el propietario como tal, No. No. No, es guardián. es guardián, que contribuye a una pequeña parte o una parte del porcentaje, no lo convierte en totalmente el propietario. Ujú. Entonces aquí estaría actuando más como guardián. Si entonces es BISMAT, que es de seguridad social, ¿cómo sería el financiamiento? Por las Sesiones. cotizaciones de los Por trabajadores y contribuciones los sociales. aportes del Estado. ¿Y a quién cubriría? ¿Quiénes podrían disfrutar del servicio de salud? A esos mismos A todos los trabajadores y a sus empleados familiares. públicos. Exactamente. Y luego hablamos del modelo privado, que entonces aquí se hace mediante pagos directos o seguros. También a veces los seguros lo denominan pólizas. Y solo pueden acceder a este tipo de sistema de salud las personas que tienen cómo y con qué pagar. Eso es muy importante. Y bueno, el mixto varía dependiendo de si son 2 o los 3. Siguiente. Ok. Esto se lo dejo para que se lo lean. Recuérdense que la idea era que quien entendiera que dependiendo de cada país varía el tipo de sistema de salud. Luego bajen un poquitico. Recuérdense que el tipo de sistema de salud no dice qué tan eficiente vas a ser. No es solo cómo manejas no es solo de dónde viene el financiamiento, sino cómo manejas ese financiamiento. Los sistemas de salud realmente muy pocos son totalmente puros. La mayoría tiene una combinación por lo menos de 2 tipos de sistemas, pero predomina uno más que otro. Entonces aquí tienen algunos sistemas para que los revisen. Esto ya se lo dejo para que revisen porque esto lo pueden revisar ya con la teoría explicada anteriormente. Continuemos bajando a ver si no se me pasa nada de este tema. No, hasta ahí recuérdense que no va a Venezuela. Recuérdense también repasar la parte inicial que es importante para que puedan tener conocimiento general. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente tema. Profe, ¿abro la de administración o la de indicadores? Si quiere hablo indicadores y luego terminamos con administración, que es el más reciente. Ok. Profe, hay alguien que tiene la mano levantada, creo que tiene una Coménteme pregunta. mientras van abriendo las diapositivas. No sé qué le pasó a esa persona. Doctor, entonces de este tema, o sea, lo más importante es esto de saberse bien el cuadro este de Beveridge y Bismarck y todo esto, cómo funciona. Recuerden que cuando hablamos de sistemas de salud internacionales, tienen que Ujú. poder saber diferenciar cada uno de los sistemas de salud. Ok, Eso es muy importante. o Si sea, no saben diferenciar. con pocos datos llegar como al sistema de salud que nos están intentando hacer llegar, por ejemplo, el tipo de modelo pudiera ser. Eso no se lo puedo responder, pero en general lo que tienen que saber es cómo se diferencia cada sistema de salud Ok, y a qué se debe. Ajá, vamos aquí con los indicadores básicos de salud. Siguiente, porfa. Vamos a pasar lo siguiente. Ok. Existen muchas definiciones de indicadores de salud, pero por lo general se dice que son mediciones resumidas que permiten determinar, establecer o reflejar una situación de salud determinada. Entonces, un indicador es una estimación, es como un aproximado de una dimensión determinada de un sistema de salud que normalmente no es obvia por sí misma. Cuando hablamos de indicadores de salud, puede estar relacionado con un individuo o con población, pero como estamos hablando en salud pública, estamos hablando de indicadores a nivel de población. Siguiente.
Entonces, todos los indicadores de salud normalmente tienen que ser ubicados bajo 3 características que son tiempo, espacio y población, que cuando hablamos en nivel individual es persona. Siguiente. Tienen múltiples usos, sirven para describir las situaciones de salud, promover explicaciones sobre los problemas de salud, predicción o pronóstico, la evaluación de intervenciones, investigación, rendición de cuentas y una cosa muy importante, la gestión de los sistemas de salud. Y también hablamos de la promoción de las causas, por ejemplo, de por qué se realizan algunos proyectos. Y ahorita se está hablando mucho de indicadores sensibles a género. Recuérdense que sexo y género no es lo mismo. Siguiente. Esto se lo dejo para que lo repasen ustedes, pero para que sea un indicador debe cumplir con dichas características. Siguiente. Ok, la fuente de datos de los indicadores pueden ser primarias o secundarias. Primarias sí la está recolectando directamente el investigador o la institución y secundarias sí aprovechan otras fuentes o documentos de datos que ya fueron recopilados por otras personas. Las fuentes más comunes de salud pública son los censos, las investigaciones, los certificados de defunción, de nacimiento, de matrimonio, las historias clínicas, las morbilidades, los inventarios, y aquí en Venezuela el sistema de información en salud en general, que está compuesto por los EPIs y demás. Siguiente. Ok. Es muy importante que conozcan la clasificación de los indicadores de salud. Normalmente, según su asociación con el estado de salud, se van a considerar positivos y negativos. Según la medición matemática, pueden ser conteo o razón. Y dentro de la razón contamos proporción, tasa y odds. Según la interpretación epidemiológica, lo más comunes son incidencia y prevalencia, y según el evento, natalidad, morbilidad y mortalidad. Es importante que aunque incidencia y prevalencia suelen relacionarse con morbilidad, la OEPS en uno de sus documentos lo clasifican como de interpretación epidemiológica. Entonces, no confundirlos. Siguiente. Entonces, vamos a considerar que un indicador es positivo cuando se relaciona positivamente con la salud, es decir, que entre mayor sea su magnitud, mejor será el estado de salud. Por ejemplo, el número de personas recibiendo tratamientos con tuberculosis. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, Bueno, Ok, pero si una persona, por ejemplo, no está recibiendo tratamiento para la tuberculosis, ¿es bueno o es malo? malo. 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 Entonces eso Malo. sería un indicador de salud porque entre más grande es, peor será el estado de salud de la población o de los sujetos. Siguiente. Cuando hablamos de según la medición matemática, recuérdense que tenemos de conteo de frecuencia absoluta. Realmente nada más se cuentan cuántas veces se repite el fenómeno y eso sería el indicador directamente. Por ejemplo, ya vamos a ver. Disculpe. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántos estudiantes hay por ejemplo, con ustedes en tercer año, cuento cada uno de ustedes y el número que me corresponda, eso sería entonces la frecuencia absoluta. Sin embargo, lo que más se utilizan como indicadores son los de la frecuencia relativa. ¿Y por qué se utiliza frecuencia relativa? Porque esto nos permite hacer comparaciones entre municipios, estados, incluso entre países. Por ejemplo, yo puedo decir que hay 2 casos de tuberculosis en Caracas y puedo decir que hay 2 casos de tuberculosis en Bolívar. Eso sería frecuencia absoluta. 2 casos y 2 casos. Pero ¿creen ustedes que la magnitud del problema será igual en Caracas que en el estado Bolívar? No, ¿Y por qué no? porque cuentan con poblaciones distintas y factores epidemiológicos distintos que alteran la severidad de los casos en cada estado, pues. Exactamente, sobre todo cuando hablamos de indicadores, vamos a hablar del tema de población.
Las poblaciones son diferentes. La población en Caracas es mucho más grande, por ende, 2 casos va a haber una tasa mucho más baja, y en Bolívar la población es mucho más pequeña, por eso 2 casos van a tener un mayor impacto. Por eso es que en salud se suelen utilizar más los de frecuencia relativa o de razón, y aquí vamos a hablar de proporción, porcentaje, tasa y OX. Siguiente. Entonces, razón es cuando el numerador es un subconjunto del denominador y denota la frecuencia relativa observada a un ejemplo, estimada a otro. Esto es lo que van a ver normalmente. Aquí pone, por ejemplo, 80% cuando estamos hablando de proporción. Y la proporción normalmente es igual a 1. Y ese 1 se puede llevar a porcentaje. Por eso es que están las dos juntas. Proporción es igual a 1. Y el cálculo para convertirlo a porcentaje se multiplica por 100. Una proporción es una parte de un todo. Siguiente. Cuando hablamos de tasa, entonces el numerador es el número absoluto que se repiten las veces y el denominador es la población de referencia o la población evaluada. Por ejemplo, si hablamos del número absoluto, pudiéramos tener el número de estudiantes de tercer año y en la población entonces tendríamos a todos los estudiantes de la escuela. Al efectuar esa división, tendríamos la tasa. La tasa también se puede llevar a porcentaje o hablar de por cada 100 habitantes o por cada 1000 habitantes, dependiendo de la base de multiplicación. Siguiente. Y tenemos los OX, que es en el cual el numerador es la proporción del evento de interés y el denominador es la proporción del no evento. Entonces, el numerador y el denominador son, por lo tanto, proporciones complementarias. OX también se suele aplicar mucho algo llamado ratio, que es razón de probabilidades, que lo vieron en el caso anterior, que se aplicaba en, recuerden, casos controles o estudios de corte. ¿En cuál de los dos se aplicaba ratio? No todos a la vez. Caso control. Caso control, exactamente. Siguiente. Ahora bien, según su interpretación epidemiológica, hablamos de incidencia y prevalencia. Recuérdense que la incidencia son casos nuevos y la prevalencia son los casos existentes. Por lo tanto, incluyen los casos nuevos y los casos ya diagnosticados de la patología en el espacio-tiempo y población determinados. Siguiente. Yo no suelo preguntar fórmulas. Sin embargo, es necesario que sepan que, por ejemplo, la tasa de incidencia es el número de casos, los dos valores que incluye son el número de casos nuevos y se trabaja con población total. Eso sí es muy importante que lo sepan. Y la prevalencia, siguiente, son los casos existentes que incluyen casos nuevos y casos viejos y la población total. Siguiente. Cuando hablamos entonces según el evento, entonces vamos a hablar de natalidad, morbilidad y mortalidad. Natalidad son nacimientos, morbilidad son enfermedades y mortalidad son defunciones. Siguiente. También vamos a hablar de factores de riesgo y de servicios de salud. Servicios de salud tenemos que hablar con la parte de administración y toda con la parte de gerencia y gestión. Siguiente. Ya va, un momento y me disculpo. Ok, cuando hablamos de natalidad, tenemos varios indicadores, como son la tasa de natalidad, tasa de fecundidad y tasa de reproducción. Tienen que tener en cuenta que las tasas de natalidad, por lo general, incluyen recién nacidos vivos registrados. Eso es muy importante, tienen que estar registrados. Y aquí varía, cuando hablamos de natalidad entre la población,
Cuando hablamos de fecundidad entre mujeres en edad fértil, y cuando hablamos de reproducción es mujeres en edad fértil también, pero vean que el numerador es recién nacidos vivos registrados femeninos. Siguiente. Cuando hablamos de morbilidad, no existe una tasa de morbilidad bruta o general, sino hablamos de tasa de morbilidad específica por causa. Recuerden eso, no existe una tasa de morbilidad bruta o general de morbilidad. Existen tasas de morbilidad específica por causa y edad, por causa y sexo. Eso es muy importante. Entonces tenemos la causa y el denominador siempre va a ser la población. Siguiente. Cuando hablamos de mortalidad, tenemos aquí sí una tasa de mortalidad bruta o general, que recuérdense cuando hablando de bruta general estamos hablando de todas las muertes por todas las causas, y tenemos mortalidad infantil. Cuando hablamos de mortalidad infantil no se habla de todos los niños, sino en los menores de 1 año, y vean otra vez que estamos hablando cuando hablamos de mortalidad infantil de recién nacidos vivos registrados. Cuando hablamos de mortalidad específica por causa, hablamos entonces de una causa en específica y hablamos también aquí de población total. Siguiente. También cuando hablamos según el evento, que estamos hablando de mortalidad, tenemos específica por sexo, específica por ocupación. También se incluyen las tasas de letalidad. Siguiente. Y cuando hablamos de servicios de salud son muchos indicadores, pero yo les traigo aquí algunos a colación, como la razón de número de camas hospitalarias, la cobertura de una vacuna X o, por ejemplo, la vacuna de sarampión, si quieren ser más específicos, el porcentaje de cesárea, la proporción de cesárea, por nombrar algunos. Siguiente. Y bueno, esto sería ya todo por este tema. Y bueno, luego tienen algunos ejemplos, algunos indicadores para que repasen. Vamos ahora hacia el último tema. Ok, vamos entonces a finalizar con el tema de administración en salud. La administración en salud, aunque la gente considera o no le dan tanta relevancia, son uno de los pilares fundamentales del sistema de salud y garantiza que la atención sea de calidad y continua. Entonces, esto es un área de conocimientos, pero también un área de acción práctica que se ocupa del financiamiento, de la organización, de la gestión y el funcionamiento de los sistemas de salud de la organización sanitaria en general. El propósito siempre va a ser mejorar la salud de las personas y de las poblaciones. Por ende, la administración de salud es sumamente amplia, abarca de los sistemas de salud, las políticas, los servicios, las instituciones, la tecnología, los programas, los planes, el personal de salud, entre otros. Siguiente. Cuando hablamos de administración en salud o administración en general, siempre le van a salir un tema que son los procesos administrativos o el proceso administrativo, que consta de 2 fases y 5 etapas. Las 2 fases son pensar, y el pensar entonces es una etapa mecánica y estructural que solo se ocupa de la planificación y organización, mientras que la fase de hacer, que sería la parte práctica, sería una parte dinámica y operativa que es cambiante y entonces incluye la dirección y el control y la evaluación. Para algunos autores la evaluación forma parte del control, por eso para algunos autores tiene nada más 4 etapas en lugar de 5. Siguiente. Entonces, la planeación, también denominada planificación, es la primera etapa del proceso administrativo y se considera la fundamental, porque aquí se van a cargar los propósitos, las estrategias, las políticas, los planes, los programas, los presupuestos y demás. Es muy importante que se tengan claro entonces la misión, la visión y los objetivos.
Para ello se suele realizar mucho la matriz FODA, también llamada matriz DOFA, para poder tener un análisis de la situación. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de planificación, vamos a hablar de 3 tipos de planeación, que es estratégica, táctica y operacional. Esta se realiza en 3 niveles. Doctora, Lo que acabamos. Ajá. sabe que por otro lado vi que también habían dentro de las fases y las etapas de la planeación otro nivel que era, si no me equivoco, el normativo. ¿Eso se utiliza o estoy confundiendo temas? No sé si estoy en lo correcto. Bueno, va a variar de un actor a otro, que incluye, que no incluye. Sin embargo, para efectos de este examen, concéntrense en lo que se les explicó en la clase para, para evitar confusiones, ¿oyeron? Pero varía Ok, según los autores. Recuérdense que el tema de planificación es muy amplio, hay muchas versiones, está ligado mucho también con la parte de mercadeo, gerencia, gestión, y dependiendo de un autor a otro, van a encontrar mucha variación. Entonces, en el nivel más alto, que hablamos de un nivel estratégico, también hablamos de un nivel gerencial, es donde están normalmente los altos ejecutivos, los dueños y los directores. Se realiza planeación para toda la organización. Esta normalmente se realiza a largo plazo y abarca todas las necesidades, planes, problemas y orientaciones. Y cuando hablamos de salud, entonces aquí hablamos de planes de salud o un plan nacional de salud. Y por ende son para todas las organizaciones. Cuando hablamos del nivel táctico, ya hablamos más de una planificación funcional. Aquí estamos hablando de un nivel intermedio. Este nivel intermedio, aquí tenemos, por ejemplo, los ejecutivos junior, o también podemos tener supervisores, por ejemplo. Y muy importante en esta zona, cuando estamos hablando del sistema de salud, si arriba tenemos el ministerio a este nivel que tenemos, en el nivel táctico, Las direcciones. las direcciones estadales de salud, para ser más específico. Entonces, desde aquí se suelen normalmente llevar programas de salud. Sin embargo, recuérdese que cuando se hablan de programas de salud, existe un lineamiento a nivel nacional que luego se va implementando a nivel estatal y luego a nivel municipal por el tema de la descentralización. Estas planificaciones suelen ser ya a mediano plazo, lo que permiten un poquito más de cambio a medida que se van ejecutando. Y por último tenemos el nivel operacional, que es el nivel más bajo que existe. Y aquí hablamos de planeación, como su nombre lo indica, operativa, y es para todas las divisiones y los cargos. Esto está más relacionado, por ejemplo, cuando hablamos a nivel de sistema de salud, a nivel de los centros de salud propiamente dicho, y los planes son operativos y a corto plazo. Normalmente las indicaciones vienen de nivel estratégico al operacional, pero la información asciende desde el nivel operacional hacia el nivel estratégico, es decir, que la comunicación debe ser bidireccional. Es decir, las órdenes vienen del ministerio a los centros de salud, pero quienes envían las informaciones son los centros de salud al ministerio. ¿Y por qué se hace esto y se debería realizar de forma continua? Porque esto va a permitir realizar cambios que van a poder permitir mejorar el sistema de salud. Siguiente. La siguiente etapa es la organización, y la organización está relacionada con la estructura y la coordinación. Aquí hablamos de jerarquía, de la generación de departamentos, de la descripción de funciones y la coordinación propiamente dicho. Siguiente. Ahora vamos a ingresar a la etapa de hacer. Ya es una etapa más práctica y hablamos de la dirección. La dirección está relacionada mucho con la capacidad de liderazgo que tienen las personas. Es decir, cómo van a poner esa organización en la práctica. Por ende, está relacionada con la toma de decisiones, la integración, la motivación, la supervisión y el manejo de conflictos. Siguiente. Cuando hablamos de control, entonces vamos a hablarnos de monitorear y evaluar el progreso de los objetivos establecidos.
¿Establecidos en dónde? En nuestra planificación estratégica. Por eso es que muchos autores incluyen aquí la evaluación y no la colocan como un ente aparte. Entonces aquí se deben establecer estándares y esos estándares los vamos a medir. ¿Cómo se miden si se logran y no se logran los objetivos? ¿Cuál fue nuestro tema anterior? Indicadores. 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 De ahí la importancia de establecer indicadores cuando hablamos de planificación. Porque con los indicadores que vamos a saber si se están logrando las metas o no se están logrando las metas. Recuerden entonces que los indicadores son objetivos medibles y observables. Siguiente. Entonces la evaluación se va a basar en base a la supervisión, el desempeño del personal, la calidad y muy importante la evaluación es que permite la mejora continua a través del paso anterior que era la retroalimentación. Siguiente. Cuando hablamos del enfoque, el enfoque de la administración de salud tiene 4 pilares fundamentales, que son eficiencia, eficacia, efectividad y calidad. Estos conceptos son conceptos que vienen manejando desde el primer año. Es muy importante que siempre los tengan presentes y sepan diferenciar entre uno y otro. Uno de los conceptos que de repente va a ser nuevo es el concepto de calidad. La calidad es algo subjetivo que depende de la persona que recibe el servicio, sin embargo, se puede medir de forma objetiva a través de indicadores. Y habla entonces de la respuesta que se tiene a las necesidades de la población. Por supuesto que entre más rápido sea, más oportuna y más cumpla con la calidad o lo que esperan las personas, mejor serán los desempeños de la calidad. A nadie le gusta operar ni gusta que le traten mal. Esas son cosas que disminuyen la calidad de los servicios. Siguiente. Existen muchos desafíos en cuanto al sistema, la administración de salud. Estamos hablando de financiamiento, que ya le hemos hablado anteriormente de dónde proviene el dinero, pero no es solo de dónde proviene, sino cómo se utiliza, cómo se reparte y cómo se invierte. También el tema del acceso, un acceso desde el punto de vista geográfico, cultural. Y también, muy importante que lo vuelvo a mencionar, el tema de la calidad y también cuando hablamos de la equidad en los sistemas de salud. Recuerden que equidad e igualdad no es lo mismo. Siguiente. En cuanto a las tendencias actualmente de la administración de salud, estamos hablando de atención primaria en salud, de una atención en redes, de la integración de cada uno de los servicios de salud y de las redes de salud, de aumentar la tecnología sanitaria y de la participación comunitaria. Siguiente. Los campos de aplicación de la salud, recuérdense que son muy amplios. La salud pública en general es donde se aplica la administración en salud por lo tal, y casi que todos los campos contribuyen a la salud pública. De ahí su carácter interdisciplinario e intersectorial. Siguiente. Y por supuesto que desde el punto de la salud pública la administración tiene un enfoque principalmente poblacional, basado en prevención y promoción, en base a la gestión de los sistemas de salud, que ya lo estuvimos hablando, permite además la toma de decisiones basadas en evidencia, un abordaje interdisciplinario, va a tener un mayor impacto en los determinantes sociales y ambientales de la salud y la formulación de políticas públicas. Siguiente, que creo que ya terminamos. Eso sería todo. Bueno, espero que el repaso le haya sido de utilidad. Recuerden profundizar cada uno de los temas. Y bueno, nos vemos el día de mañana con el factor de... Y quien tiene una pregunta que levantó la manito, adelante. Bueno, hay varios que tienen la mano levantada, podemos pasar por ellas primero. Vamos con Isabela. Hola, una pregunta, profe. Yo quisiera saber cómo se pueden redactar tipo los objetivos de cada planificación, cómo se debería redactar la planificación estratégica, cómo se debería redactar la planificación operativa y táctica. ¿Cómo se debería redactar cada uno de ellos? ¿Qué componentes va? ¿Qué especifica? Es como tengo esa duda. Varía dependiendo de la literatura. No sé si la profesora Roxana le facilitó literatura en cuanto a planificación, pero en líneas generales lo que tienes que tener es que la planificación estratégica está diseñada para ser ejecutada por toda la organización
es decir, son objetivos macro. Luego continúa con una planificación táctica, con una planificación a corto plazo. Entonces, ese objetivo debe contribuir a lograr el objetivo de la planificación estratégica, y los objetivos operacionales están más orientados hacia la parte de las actividades diarias. Por eso es que se diseña a corto plazo y debe contribuir a diseñar el objetivo táctico. Por eso de ahí la importancia, como le digo, la comunicación entre uno y otro. Va a variar según el objetivo que ustedes tengan, la población que ustedes diseñen y la problemática que vayan a ejecutar. También se ve influenciado por el tema de la matriz DOFA y se ve influenciado por, y también se ve influenciado por la matriz DOFA, la misión y la visión que tenga cada una de las instituciones. Juan Andrés. Profe, pero una preguntita, ¿no tiene así donde nosotros podemos buscar los ejemplos de cómo se escribe? Porque sí entiendo las definiciones, pero a veces escribirles como más específico, tienen que usar verbo, tienen que usar porcentaje, se tienen que poner como metas así, entonces, como un ejemplo de esos casos, ¿cómo se hace? Me imagino que la profesora les dio una guía. Mi recomendación es que utilicen esa guía porque hay muchas formas de redactar los objetivos. Recuérdense que todos los objetivos siempre van a pensar con un verbo en infinitivo. Eso es básico. Todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo. Los verbos tienen que ser alcanzables y medibles. Las metas, normalmente cuando hablamos de metas es lo que vamos a alcanzar. Y si las metas normalmente se expresan en porcentaje. Por ejemplo, cubrir el 20% de la población o alcanzar un 80% de vacunas, por ejemplo. Una meta del Programa Nacional de Inmunizaciones es lograr la vacunación en un 80% de la población, por ejemplo, con sarampión, rubiola y parotiditis. Eso es una meta. Esa sería la estrategia, ¿no? La estratégica. Sí, a nivel general. Pero como le digo, abarca mucho cómo tú enfoques el problema. Porque si tu problema general es el Programa Nacional de Inmunizaciones, el Programa Nacional de Inmunizaciones no es solo una vacuna, son múltiples vacunas. Si tú estás hablando solo de cobertura, sarampión, rubiola y parotiditis, ahí sí podrías hablar solo de eso. Pero entonces cuando tú hablas del Programa Nacional de Inmunizaciones, tú vas a tener metas con vacunas, tú vas a tener metas en cuanto a distribución de servicios de salud. Tú vas a tener meta en cuanto, por ejemplo, una meta a nivel táctico pudiera ser la distribución a cada uno de los centros de las vacunas. Por ejemplo, lograr alcanzar a nivel de mes que todos los centros tengan las vacunas, y a nivel táctico, a nivel operacional es la aplicación de las vacunas. Entonces, dependiendo del nivel y cómo tú enfoques el problema, va a variar. No existe una fórmula milagrosa para ustedes hacer. Lo que les recomiendo es que practiquen con ejercicios. La profesora le dio temas, aprovechen y apliquen esa misma fórmula. Pónganse ahorita a hacer varios ejemplos con distintos temas relacionados con salud pública. Porque si tú tienes como objetivo macros por ejemplo, el Sistema Nacional de Inmunizaciones, ojo, no es que tú van a colocar esto mañana porque se los van a tachar. Y ustedes saben que entonces con vacunas no se van a meter. Y ustedes colocan como un objetivo estratégico que el sistema, el programa nacional esté funcionando en un 80% en el primer trimestre. Ustedes pudieran colocar en un táctico que la distribución o los centros estén dotados por lo menos a un 90% y que la cobertura vacunal sea superior al 80%. Entonces ya ustedes ahí tienen sus objetivos relacionados en cada uno de los niveles. Gracias, doctora. Ahora sí me quedó más claro. Exacto. Recuérdense que uno es a largo plazo y como yo tengo a largo plazo, yo tengo que garantizar que mi sistema esté operativo, por ejemplo, en este caso. A mediano plazo es que yo tengo que garantizar la distribución en este caso, y a corto plazo, y que más es la operación del día a día, que es lo que se hace en cada uno de los puestos de vacunas, administrar las vacunas. ¿Qué es lo que hace la dirección estatal?
distribuir vacunas y la organización general garantizar todos los insumos, pero varía mucho dependiendo del problema. Traten de ubicarse en 3 niveles cada vez que ustedes piensen en su problema y establezcan metas reales. Por ejemplo, si ustedes hablan de educación, por ejemplo, ustedes no se pueden programar que la mayoría o el 90% de los estudiantes tenga una puntuación de 20 en un examen. Eso es casi que alcanzable. Pero sí se pueden por lo menos promover que por lo menos el 50% de los estudiantes tengan un incremento en el rendimiento estudiantil. Entonces es donde ustedes tienen que elaborar, por ejemplo, final, parcial y quiz o pruebas cortas. Entonces eso siempre cuando vayan a pensar en eso y siempre consideren que un objetivo tiene que lograr, cuando hablamos de la pirámide de abajo hacia arriba, un objetivo tiene que ayudar a conseguir el otro y el otro tiene que ayudar a conseguir el otro. Así es que se hacen los objetivos. ¿Quién tiene preguntas? Profe, lo que pasa es que, bueno, no sé si es lo que Isabela quiere decir, pero pasa que hoy la profesora Rosana nos aclaró que teníamos que prestar mucha atención a los objetivos. Y yo creo que hay hay una confusión porque los objetivos son las metas que se quieren alcanzar. Entonces son Exactamente. o generales o específicos. Y ahora la planificación es el proceso para alcanzar esos objetivos. Y la planificación es como usted nos las explicó, que es normativa, estratégica, bueno, normativa no, perdón, porque ya aclaramos que normativa no iba, pero es estratégica, es táctica y es operativa. ¿Qué pasa? Que en las recomendaciones que nos da hoy la doctora Rosana, dice que tenemos que redactar los objetivos de acuerdo a si son normativos, estratégicos y específicos. Ahora, como no sé si podría usted, aprovechando el repaso, servirnos de guía para esta duda, porque los objetivos siempre se han redactado o sea, infinitivos, claros y concisos y todo lo demás. Pero no sé si la profesora lo que quiere decirnos es que nosotros desarrollemos esta planificación como el proceso para alcanzar esos objetivos, pero son cosas diferentes porque de hecho son clases Sí, el tema en diferentes. Sí, yo por eso le digo que se guíen mucho en lo que le está dando en este caso la profesora Rosana. El tema en planificación es que son muy amplios y cada uno de los autores lo aborda de forma diferente. Para algunos de los autores sí existen objetivos a nivel operacional, estratégico y táctico, para otros solo existen objetivos a nivel estratégico y luego se pasa a objetivos específicos. O sea, realmente es muy, pero muy variado. Siempre la recomendación es guíense por la bibliografía que le recomendó el docente, porque el docente va a corregir de ahí. O sea, de verdad, de ahí no hay para dónde agarrar. Guíense por el material que le facilitó la profesora. Como le digo, siempre tengan en cuenta que todos los objetivos empiezan con un verbo en infinitivo que deben tener una meta clara y la meta debe ser alcanzable. Y recuérdense que los objetivos específicos siempre deben ayudar a contribuir, en este caso, el objetivo general. No conozco totalmente a detalle el material de la doctora Roxana. Le mentiría si les digo que sí, pero es eso, de verdad van a encontrar mucha variación de un autor a otro. Incluso, por ejemplo, un ejemplo tan claro como hay autores que hablan de gerencia y hay otros que hablan de gestión. Y no son lo mismo para algunos autores, otros autores que sí. Por eso en estos temas de planificación tienen que fijarse mucho, en este caso, lo que les recomendó la doctora Roxana. Ok, profe, gracias. Doctora, disculpe, están preguntando por el grupo si nuevamente en este parcial se van a dividir la doctora Rosana y usted en 10 puntos cada una en el parcial. Mira, creo que sí, pero recuerden que esa es la decisión final de la doctora Roxana porque ella es la que maneja la unidad y no sé qué tantas horas dio ella de clase, porque recuerden que los exámenes no solo son por la cantidad de materia,
la cantidad de temas, sino también la distribución de la carga horaria. Sí, por eso le pregunto, doctora, porque realmente en la tercera unidad, pues en un 80-70% de las clases son de usted. Entonces, por eso Por queríamos eso aclarar mínimo, o sea, yo creo que si fue así, por lo menos tengo el 50% de la nota. de la nota. Igual que la vez anterior, selección múltiple con una sola opción de respuesta, verdadero y falso, y completación. Ok, Donde gracias. hay más puntos en la parte de completación. Yo por ese lado. Y de verdad me extrañó mucho que salieron tan mal en el examen. De verdad. Cuando fue algo que vimos, se vio, se repitió. Pero bueno, espero que el repaso los ayude. Doc, pero ¿en qué parte del examen salimos mal? O sea, en su parte del examen salimos mal Mira, también. yo revisé cuando me estaban entregando muchas partes del examen y, por ejemplo, muchos en el cuadro estaban mal. De verdad que muchos en el cuadro, casi que todos. Hubieron con tema de 10 estudiantes que ni siquiera terminaron de completar el cuadro. Perdieron 4 puntos ahí relajados. Pero, o sea, por no Preguntas completar. hasta de selección simple. Por ejemplo, la más fácil, que era era como que cuál era la función principal, algo así de la parte de salud. Y casi hubieron muchos que no respondieron, que era la prestación de servicio. O sea, empecemos por ahí, que era de selección simple. En verdadero y falso se equivocaron también. O sea, eso fue lo que yo pude ir revisando por encimita. Tienen que tener los conceptos claros. Salud pública tienen que tener conceptos claros, tienen que saber qué es gobernanza, tienen que saber qué es financiamiento, tienen que saber qué son los modelos de salud, porque si no saben qué es modelo de salud, no van a poder responder las demás preguntas. Si ustedes no tienen claro qué es un financiamiento y cuáles son las formas de financiamiento, no van a poder responder. Ustedes indicadores, si no saben con un indicador, no se saben los tipos de indicadores y cómo se clasifican los indicadores, entonces no van a poder responder. Y ustedes ven que mis preguntas son realmente muy generales. Yo no pregunto, o sea, yo no les voy a poner a hacer cálculos, porque de verdad no soy de las que pongo a hacer cálculos, pero sí deben conocer las cosas, sí deben saber de dónde salen los datos y cómo se realizan. Y que hay cosas que son básicas. Pero es eso. ¿Alguna otra pregunta sobre mis temas? Una última pregunta. ¿Usted tomaría en cuenta las camas como un indicador de salud o igual, o sea, esto igual se une con el tema de la doctora Rosana, pero lo tomaría como un indicador del servicio de salud o es Es un indicador de servicios de salud. Ok, o de la calidad, creo que es que era, perdón. Recuérdense que según la clasificación que yo les pasé de la OPS, ellos clasifican natalidad, morbilidad por evento, natalidad, morbilidad, mortalidad, servicios de salud y factores de riesgo. Ok. Esas son las clasificaciones que tienen ellas. Y ojo, tienen que ponerlo, si son indicadores, tienen que saber son los indicadores con nombre y apellido. Me explico, tú estás diciendo, me dijiste ahorita número de camas. Exacto. Ajá. Pero es proporción por número de camas, es la tasa de número de camas por habitantes. O sea, tienen que poner siempre los indicadores con su nombre y su apellido. Ok. Por Sí, no, yo me ejemplo, refería a lo de la no es lo estancia mismo media tasa y de el uso. mortalidad. O sea, por ejemplo, tasa de mortalidad, solita así eso no existe. Es tasa de mortalidad específica por causa o tasa de mortalidad general o bruta o tasa de mortalidad infantil. O sea, tienen que saber porque tasa de mortalidad engloba varias tasas. No sé si me voy a entender. O sea, tienen que saberse los indicadores con nombre y apellido. Ok, gracias. Eso es muy importante y eso aplica tanto a la profesora Roxana como conmigo, porque si no, ella va a hacer, ajá, tú me dices a mi número de camas. ¿Y cómo tú efectúas ese indicador? Si tú no me dices si es una proporción, es una razón, es una frecuencia absoluta. Entonces tienen que ponerlo con nombre y apellido.
Doctora, disculpe, una última duda. Digan. Si yo realizo mis objetivos, y disculpe que vuelva con el tema de los objetivos, pero es que me queda algo como en el aire, que si en mi planificación estratégica yo coloco un objetivo, puedo poner el número de años en el cual yo planeo hacerlo. Mira, sí puedes hacerlos. Y Porque un año, recuérdense por que es una ejemplo, planificación a largo plazo. Recuérdense que es una planificación a largo plazo y una de tus metas sería entonces cumplirla en ese tiempo. ok, entonces un año, por ejemplo, debería ser lo suficientemente a largo plazo para una planificación estratégica o se No, considera cuando más hablamos de táctica. largo plazo se hablan de 5 años normalmente, mediano Ok. plazo 3 y corto plazo 1. Ok, era eso, gracias. Recuérdense que, por ejemplo, en Venezuela, las planificaciones aquí, la gran mayoría las hacen por periodo presidencial, tipo Plan Simón Bolívar, el Plan Nacional de Salud. O sea, recuérdense que la estratégica siempre es una planificación a largo plazo. Por eso es que se realizan los otros tipos de planificación que así se pueden modificar y contribuir a lograr los objetivos. Pero es eso. Sí, acaban de mencionar por aquí, déjenme leer el mensaje. La planificación estratégica, sí, entre 3 y 5. Normalmente la táctica está entre 1 y 3. Y la operacional un año menos. La mayoría de las personas para abreviar coloca 1, 3 y 5 años. Pero esto también va a variar mucho, como le digo, dependiendo de lo que ustedes quieran alcanzar. Revisen muy bien las presentaciones de la profesora. La profesora, por lo que veo, saca sus preguntas del examen. Si les mandó a estudiar, yo no he visto la parte de la profesora Roxana. Si ya les mandó a estudiar la parte del objetivo, estudien objetivos, practiquen, hagan, no sé, 5 o 10 ejemplos de objetivos según las fórmulas que ella les permitió. Si ella ya le permitió en la fórmula, no se pongan a estar buscando por otro lado, porque como le digo, en administración y más en lo que es la parte de administración en salud, gerencia, hay mucha bibliografía y cada autor engloba como mejor le parece cada uno de los temas, ¿oyeron? Que es lo mismo que le pasó con el tema anterior de las políticas públicas, que ustedes estaban estudiando una fórmula y la profesora les recomendó otra, me equivoco. Y eso no significa que no es que esté mal, sino que dependiendo del autor se prefiere una, se prefiere otra, y si ella le explicó una, entonces esa es la que deben aplicar en este caso, porque de esa forma es que los va a evaluar. ¿Alguna otra pregunta de mi tema? No, doctora, gracias. Bueno, que tengan muy buenas noches. Cualquier cosita bueno, me quedo pendiente. Nos vemos el día de mañana, con el favor de Dios, en el Vargas, ¿verdad? Sí, doctora, igual en el mismo auditorio donde presentamos el pasado parcial. Y por Gracias, favor, doctora. terminen de pagar las impresiones del examen. Gracias, doctora. Ya en este momento, ya es para que esos exámenes estuvieran más que pagos. Si ustedes se comprometieron con esa modalidad, entonces tienen que pagar. Porque entonces si después la profesora Roxana se molesta y le hace el examen proyectado 1 minuto por pregunta o algo así, o proyectar y cambian las preguntas, luego no les va a gustar, ¿verdad? Entonces, recomendación, paguen su examen, eviten problemas. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Buenas doctora. Profe, Feliz noche. buenas noches.